Nuestro manga comienza con los miembros de una tribu que vivían en una isla, cuando de pronto un bárbaro estaba mostrándole al líder y padre de la prota que había traído a esa chica con él, porque desde que la vio se enamoró de ella. Ese pibe era el hijo de la jefa de otra tribu fronteriza. Además, entre ellos había existido la paz durante 200 años, pero estaban allí para exigir tener fronteras abiertas entre ambas islas. El hermano de la prota al ver eso recuerda perfectamente cuando su mamá estaba en esa situación como la prota, o sea queriendo ser llevada por unos bárbaros, la trataban de cazar a la fuerza, así que no quería que a su hermana le pasara algo así también. Ese chico se presenta como Eon Yang. En eso el jefe de la tribu, o sea el líder, se acerca para presentarse diciendo que su nombre era Ekmunbek. Pero su hijo ni él estaban a gusto con que ese bárbaro agarrara a la piba, pero ya Eon la tenía entre sus manos, por eso agarró la mano del padre de la prota antes de que pudiese acercarse a ella, pues primero quería llegar a un acuerdo entre islas. El hermano intervino agarrando a su hermana a su lado para consolarla ante tal acto de ese bárbaro guerrero. Dijo que él se haría cargo mientras tanto para guiarla dentro de la tribu hasta que no se concretará un trato entre el líder de la tribu y el bárbaro. Además les aclaraba que la waifu se llama Morkin. El pibe con su cara de pervertido dijo que era un lindo nombre. Después de eso el líder de la tribu estaba un poco asustado por la integridad de Morkin, además no quería que nada malo le sucediera, pero también quería mantener la paz de sus fronteras y tenía que acceder a lo que los bárbaros pedían. Mientras tanto los dos hermanos hablaban de una boda rápida entre Morkin y el mayor de ellos. Querían que se diera lo antes posible, o sea al día siguiente. El líder decía que su apreciada Morkin estaba en peligro. Después de eso se levantó y detuvo la conversación entre los chicos diciéndole que Morkin apenas tenía 16 años mientras que Eon Yang tenía 18, así que como eran tan jóvenes no podían hacer una boda al mismo día o de un día para otro. Al menos debían esperar 5, los boludos esos pensaban que era 5 días. Cuando en realidad el líder de la tribu decía que 5 años para formalizar la unión. Su hermano le decía que 5 años era esperar demasiado tiempo, que no valía la pena esperar tanto. Pero Eon Yang estaba convencido de que ella era una joven por la que valía la pena esperar bastante tiempo, incluso todo el que fuese necesario. Eon Yang cuenta que desde el primer día que vio a Morkin un latido en su corazón le hizo saber que ella era la chica indicada, que esa chispa hizo que surgiera una relación profunda entre ambos que sobrepasa todo lo posible. El líder de la tribu estaba entristecido por la situación, ya que Morkin era sagrada para él, pero debía mantener las buenas relaciones entre todos. La paz era primordial. Al líder de la tribu no le quedó más opción que estrechar las manos con uno de los guerreros. Luego vemos que en un cambio de escena esos dos guerreros iban en el barco camino al otro lado de la tribu, mientras que el hermano de Eon estaba risa y risa, pues le parecía que los de la tribu eran tímidos y novatos. Asimismo comienzan una conversación con relación a la boda entre Eon y Morkin, pues para el otro guerrero le parece demasiado tiempo para casarse. Sin embargo, Eon considera prudente respetar las tradiciones familiares, al igual que piensa que los 5 años que faltan le servirá para demostrar su pleno amor por Morkin. Pero él supone que ella siente el mismo amor hacia él, cosa que yo dudo, pues por la cara puesta por la waifu sentí como que era tímida y no estaba preparada para una relación, aunque es posible que sienta algo o empiece a sentirlo luego de cierto tiempo con él. Por otro lado vemos que Morkin estaba junto al líder de la tribu, él se nota un poco decaído y ella estaba allí para ayudarlo, aunque él en realidad estaba muy triste y se estaba disculpando con ella, pues le decía que si ella se negaba a casarse quizás los guerreros y los demás tomarían represalias contra la tribu. Ella sabía eso, por lo tanto le dijo que lo mejor que pudo hacer fue posponerlo. Aunque ella no estaba preparada, igual no quería ser una preocupación más para su padre, así que dijo que mejor se enfocara en descansar para recuperarse. El líder de la tribu sabe que 5 años es mucho tiempo, entonces si no se casan podría perderse la paz entre tribus, además que en 5 años muchas cosas pueden pasar, incluso olvidarse de esa fulana propuesta de matrimonio. La tristeza de Morkin denota en su rostro, pero no quiere preocupar más a su padre, así que por primera vez debe de sacrificarse. Así que salió de la habitación de su padre súper angustiada por la situación, pero tenía que tomar una decisión cuanto antes. La cosa es que moría de miedo con recordar la cara de ese pibe con ojos carnívoros, aunque había algo que le daba curiosidad, o sea si ese hombre se veía como un boludo malo. Entonces, porque trataba de dar a entender que de verdad le gustaba a ella, mientras que su papá decía que era un breve interés y que quizás después de 5 años la olvidará, pero el destino lo dirá todo. Luego de aquella escena, transcurrieron 4 años y la prota estaba en su tribu de lo más normal, relajada, cuando de pronto escucha a un hombre gritarle Morkin.
cuando se volteó para ver quién carajo la llamaba se percató de que era Eon, o sea después de 4 años ese pibe volvió lo que quiere decir que el boludo honró su palabra. Ella estaba paralizada ante la presencia de ese pibe, no entendía cómo rayos había pasado eso. Antes de la llegada de Eon a la tribu, la prota estaba con un grupo de chicas hablando de una boda que se acercaba, y no es la de la prota precisamente pues se acercaba la celebración del hermano mayor de Mac-Hayum. Por eso las pibas se la pasaban hablando bastante sobre los novios etc. Aunque a la prota le valía verga la boda, ella lo que en realidad quería era ir a la fiesta para comer platillos exquisitos. A sus amigas les daba mucha gracia eso porque ajá, Morking era más dragona que yo. Por otra parte cambiaron el tema radicalmente para acordarse del antiguo compromiso que tenía la waifu. A ella eso le aterraba, de tan solo acordarse ya le daba algo. Sus amigas le decían que no había de qué preocuparse, además después de 4 años no se escuchaban noticias de eso, que quizás olvidaron enviar el comunicado de cancelación de matrimonio. Ella dice bueno, si tienen toda la razón debe ser por eso que no hay movimiento aún de la supuesta boda, mejor vamos cada quien a hacer lo que tenemos que hacer. Dentro de sí pensaba que si no se casaba se cancelarían los acuerdos de paz. Y así fue como todas agarraron su camino para hacer sus deberes. Entre los quehaceres de la prota estaba ir en busca de conejos en el bosque, pero como toda buena chismosa se detuvo a escuchar una conversación de las personas de la tribu que decían que la isla se había vuelto un desastre. Para ejemplo de ello era la celebración que se avecina. La waifu, sorprendida con las cosas que decían, a la vez pensaba que el ambiente se estaba sintiendo un poco raro últimamente. En lo que va caminando ve que un señor de la tribu estaba herido en el brazo. Resulta que estaba un guerrero husmeando la zona y hasta robó unos panes, porque se creía más fuerte que cualquiera. Obvio que los de esa tribu eran un poco miedosos, por eso temblaban ante la presencia de ese gigante. En eso la prota estaba recordando la cuestión de su compromiso mientras que se iba a atrapar los conejos en el bosque. Se decía a sí misma que si era que el tal León olvidó la estrechada de manos con el jefe de la tribu sobre su compromiso, pues después de 4 años no daba ninguna señal de nada. Que si acaso era que se había olvidado del compromiso que ellos tenían. Claro, la prota quería sacrificarse por la tribu y sabía que lo mejor era casarse, pero ese hombre nada que volvía a la tribu ni enviada ninguna carta, pero ajá, debía dejar de pensar en tantas tonterías, así que se enfocó en atrapar a conejos que merodeaban. Bueno, mientras intentaba atrapar algún conejito porque no era muy buena para eso, al lanzar su palo ve que en el suelo habían unas flores re linda de color azul, su color preferido, pero por andar de distraída se le fueron los conejos y lo peor de todo es que su pie fue fruta para una serpiente. O sea que en medio de su descuido una criatura rastrera le mordió su delicado pie. Entonces ella pensó que su vida estaba a punto de acabar por eso, pues estaba lejos de las personas para recibir ayuda. Sin embargo, algo inesperado ocurrió, su pie lo agarró un guerrero. Él empezó a extraer el veneno con su boca y la waifu quedó aún más sorprendida. Se le quedaba viendo mientras que él la miraba con unos ojos de amor. Ella, en vez de darle gracias a Dios por ser rescatada de las garras de una serpiente, era pensando que qué carajos le pasaba a ese hombre. El caso es que ese pibe extrajo todo el veneno mientras que la waifu veía que las plantas iban muriendo rápidamente cuando les caía lo que ese pibe le quitaba a ella. La prota, al ver que de pana la salvó, se le acercó para saber si estaba bien y si no se había tragado un poco de veneno por salvarla a ella. Aunque ella estaba toda preocupada, él se veía bien y la agarró como si fuese un trapo para sacarla del bosque. Es que del susto y la broma ella no se fijó que él era Eon. Ese hombre le decía: eres mi Morking. Ajá, entonces ya saben que estos dos se volvieron a encontrar de nuevo, así que ahora ella lo estaba interrogando sobre su ausencia en los últimos 4 años. El pibe le dijo que aún quedaba un año, pero su verdadera visita a la isla era para visitar a todos en ese lugar. Entonces se encontró con ella, gracias a Dios, y la salvó, aunque le preocupaba si había extraído bien el veneno, pues lo menos que quería era que ella corriese algún peligro. Ahora la prota sabe que está en la isla como misionero, puesto que su hermano era amigo de los que se iban a casar en la tribu. Bueno, ella quería saber si el veneno no le causaba ningún efecto secundario en el cuerpo, a lo que él respondió que estaba acostumbrado a extraer veneno, porque desde niños hacen eso como prácticas de guerreros. La prota está aterrada de lo horrible que se preparan en su tierra para la supervivencia. Pero cada isla tiene sus propias reglas, quizás por eso a los de la isla de la prota le llamen débiles. En eso una piedra alcanzó al prota, pues su hermano le estaba haciendo señas para que fuera hacia donde él estaba. La prota vio que él simplemente agarró la piedra y la volvió polvillo, o sea que tiene una fuerza del carajo, increíble. Asimismo, el pibe le dice que tenía mucho tiempo sin verla y que la echaba de menos, no quería irse tan pronto,
aunque la waifu trataba de actuar normal, igual su presencia le daba miedo. Jamás había visto un hombre re fuerte, también muy rudo como era él, no podía evitar tener miedo. La prota prefirió calmar sus miedos para que no se notara que era medio ñoña, así que le dijo que cuando lo vio no pudo reconocerlo a primera instancia, pues él ya no estaba tan joven como hace 4 años, ahora era más fuerte y musculoso que antes. Él le dijo que esos cambios físicos se debían a 4 años de mucho entrenamiento. Para impresionarla más, se desabrochó la camisa para mostrar que gracias a luchar contra osos gigantes ahora tenía más cuadritos en su abdomen, además tenía varias cicatrices. Ella preguntó que a qué se debía esas heridas. Eon dijo que gracias a ella él pudo convertirse en un guerrero de sangre preciosa. Aparte de eso, como muestra de su disciplina en el entrenamiento, era su cabello largo, ya que no lo había cortado desde hace 4 años. Él hacía esas preguntas para saber si a ella le atraía su físico actual, pero obvio a la waifu le hubiese gustado verlo un poco más arreglado. Al cabo de un rato, estaba el padre de Morkin junto a su madre viendo una carrucha llena de oro. El líder se pregunta que qué demonios era eso. El hermano de On le informó que era un regalo que le habían enviado desde la otra tribu, aunque el líder se fijó fue en otro lado más que en ese regalo, pues notó de inmediato que cerca de ellos estaba Neon un poco entristecido, pues Morkin le había dicho que daba un poco de asco con su apariencia. Mientras el hermano mayor de la tribu en conjunto con el líder se dieron cuenta de que la situación estaba peor que hace 4 años, por ende debían armar un plan. Más tarde ya era de noche y los guerreros estaban en medio de la tribu cazando pájaros volar, para alcanzarlos con sus flechas, mientras que el hermano de Morkin de la tribu estaba detrás de un árbol observando el comportamiento de esos guerreros, porque no se puede negar que ellos son unos salvajes, están acostumbrados a ese estilo de vida. Por lo tanto estaban en negación, no le querían entregar a Morkin. O sea, si hacían eso no se imaginaban el futuro que les esperaba a la familia Choi. Después de ver que ellos eran igual o peor que hace 4 años, se fue a la aldea para hablar con Morkin. Al entrar se da cuenta de que ella aún no estaba dormida, entonces era el momento perfecto para entablar una conversación. El hermano le estaba diciendo que los bárbaros habían regresado después de 4 años, por eso estaban preocupados por el bienestar de ella, así que tenía que andar con mucho cuidado. Además aún no saben si el pibe recuerda la promesa de matrimonio, lo único que presumen es que ese guerrero es un tipo salvaje y sin corazón. O sea, de por sí que la prota es miedosa, ahora con esas palabras estaba peor. Morkin pensaba que bueno, en parte su hermano tenía razón, sin embargo no lo veía como un hombre malvado, pues ya la había salvado en el bosque cuando le picó la culebra. Alguien cruel no haría eso, igual ella prometió a su hermano cuidarse, sin embargo estaba segura de que no era malo. De todos modos su hermano le advirtió de que si él le llegaba a hacer algo era mejor que le informaran al líder de la tribu para tomar medidas. Bueno, su hermano le da las buenas noches y se retira. La prota quiere dormir pero no puede. O sea, jamás había tenido contacto cercano con un hombre que no fuese o su hermano o su padre. Aunque no lo veía como un mal hombre, igual tenía que tener precaución. Por otro lado estaba el guerrero Eon, que al parecer ese pibe no dormía y se la pasaba puro entrenando como loco. Al día siguiente la prota estaba de nuevo en el campo buscando escondido en un árbol una especie de espada de combate tipo sencilla. Lo que pasa es que en la tribu no dejan usar nada de eso porque odian las armas, es gente extremadamente pacífica, así que era difícil practicar combate, aunque existía un límite para practicar, ya que sería bueno practicar para aprender a cazar con la lanza con un maestro adecuado. Pero como no hay ningún maestro que la enseñe, entonces la práctica es la única forma de aprender. Bueno, y así empezó ella por iniciativa propia a darle al entrenamiento, sin embargo fallaban la mayoría de los intentos. Es que la ñoña ni siquiera sabía cómo agarrar esa broma. Estaba súper frustrada hasta que alguien la agarró por la espalda para decirle la manera correcta de apuntar. Ella, sin darse la vuelta para ver quién era, porque ajá, ya se imaginaba que era el guerrero Eon, se dejó llevar para aprender. De pronto él le agarró la cintura porque debía alzarla un poco para alcanzar el objetivo. En eso ella empezó a sudar frío, obvio de los nervios, hasta que le dijo bueno ya disculpa y se volteó, sus rostros estaban muy cerca, pero qué pedo, ese pibe no tiene el mismo aspecto que On. Como ella no lograba reconocer a ese pibe, entonces le preguntó que quién era él. Estaba muy triste por su pregunta, pues era Eon, no sabía por qué ella no lo reconocía, pero es que mírenlo gente, tiene otro aspecto, ya no se ve como un salvaje. Bueno, al final ella le dijo que si acaso era Eon, él le dijo obvio soy yo Morkin. Así fue como la prota empezó a darle vueltas al asunto pensando que él había cambiado con tan solo cortarse el cabello. ¿Acaso cómo era eso posible? Ahora le parecía re guapo, no sabía que un corte de cabello lo iba a hacer ver tan pulcro.
pero ella notó que tenía otra cicatriz que anteriormente no le había visto. Esa se la hizo porque se cortó él mismo el cabello. Aunque para el pibe esa pequeña cicatriz era totalmente insignificante, lo que le preocupaba era que su amada Morkin tenía la mano herida. O sea, no era una gran herida, solo fue que ella se cayó y se aporreó. Claro que para ese pibe era la gran cosa, porque decía que una piel tan perfecta como la de ella no podía tener marcas por golpes. Además, ella no lograba entender cómo era posible que él estuviese tan preocupado por su pequeña marca y por la de él le daba igual. Además, se comportaba como cuando un perro ve a su dueño después de mucho tiempo, o sea, emocionado de estar allí con Morkin. Por ese motivo la prota empezó a simpatizar con él, ya que en el fondo no es malo como dicen, ella lo sabía desde un principio. Así que le sonrió, y él, al verla sonreír por primera vez, después de que siempre le colocaba una cara de miedo, lo hizo emocionarse tanto que hasta le comenzó a sangrar la nariz. Así que la prota se preocupó por él y comenzó a romperse la parte de debajo de su ropa para darle para parar el sangrado. Pero en eso, cuando ella se agachó para romperse la ropa por el lado de la pierna, Eon comenzó a sangrar aún más, claro, porque le vio las piernas de porcelana de la waifu, así que prefirió salir corriendo como loco porque estar cerca de ella le estaba causando un descontrol en el cuerpo. Morkin se echó a reír, pues pensaba que mientras más lo veía comenzaba a hacerse una idea diferente de él, por lo tanto le daba curiosidad saber cómo era él en realidad. Bueno, pero como él se fue, a ella se le hizo tarde y también bajó a la aldea nuevamente. Al llegar, lo primero que ve es al senador de la tribu conjuntamente con su hermano. Él estaba molesto porque la prota había ido al campo a practicar lanzas. Se dio cuenta ya que la waifu traía en su espalda la lanza. O sea, en vez de esconderla se la trajo, y era súper evidente la situación. Aunque ella trataba de meterle una labia al pibe, él era zorro viejo, obvio que no caía en labias baratas. Así que la regañó, pues en la tribu se acercaba un matrimonio y ella, en vez de ayudar a la familia, estaba de vaga por las montañas. Su hermano estaba allí cuando el senador la regañaba, pero igual no quería que su padre se enterara, así que le pidió que por favor no le fuese a contar nada. Él se muestra amable con su hermana, al parecer no le dirá nada. Aunque a veces confiar en un hermano es difícil, pero simio no mata simio. Bueno, la prota, para evitar más regaños del senador, dijo que iba por unas yerbas que eran buenas para las hemorragias. Aunque la tienda parecía cerrada, igual la waifu fue a echar un vistazo porque quería preparar algo para ayudar a Eon, y bueno, terminó agarrando las yerbas y fue a casa de Eon para entregarlas. Así que al llegar a donde estaba hospedado el pibe, empezó a ver por las rendijas y nada que ubicaba al pibe, pero de pronto se da cuenta de que él se estaba dando un baño, y al mirar de nuevo ve que estaba Eon como Dios lo trajo al mundo. Se imaginan la cara de la waifu, que jamás había visto una berenjena y menos unas aoyamas en su vida. Ella se quedó allí unos minutos, pero después dijo que no era correcto estar mirando, así que al tratar de irse hizo bulla y el pibe escuchó, dijo que si había alguien allí afuera, mientras que la waifu se tapaba la boca para no cagarla más y dejó las yerbas en una mesa. El pibe se colocó un diminuto paño y salió a ver quién andaba por allí, pero bueno, al parecer la prota ya no estaba husmeando, solo había dejado las yerbas en una cantimplora con una nota que decía que esas yerbas eran buenas para las hemorragias nasales. Eon estaba derretido de amor, ya que ella se había tomado la molestia de llevarle eso y también de preocuparse por él. Ese hombre saltaba de una pata diciendo que amaba a Morkin. Luego vemos que la prota va corriendo camino a casa llorando porque lo que acaba de ver no se le sale la cabeza. Estaba teniendo pensamientos intrusivos sobre la berenjena de Eon. A la mañana siguiente, la prota estaba más apenada que nunca y de paso le tocó ver a Eon otra vez. Lo que pasa es que ella, en vez de olvidar aquella escena para actuar normal, la piba recordaba a Eon como Dios lo trajo al mundo, así que le era imposible entablar una conversación con él, aunque en su mente lo único que quería es que él se fuera. Prefirió calmarse para decirle que lo traía por allí tan temprano. Bueno, él estaba allí porque tenía algo que decirle a Morkin. Entonces sacó lo que traía en su espalda, que era una lanza con unas letras grabadas en la parte del bambú. La prota no sabía ni qué carajos decir porque obvio nunca nadie se había preocupado en regalarle algo en toda su vida. Él le dijo que como vio que se estaba esforzando en practicar lanzas, entonces quiso traerle eso. Es que hasta las amigas de la prota solo la trataban tipo normal, o sea, nadie de verdad le había regalado algo así, porque la isla de Choi era amante de la paz. Tener un arma es algo no permitido, entonces se lo hizo saber al pibe. Aunque quería tener la lanza poderosa que le estaba regalando su prometido, no podía aceptarlo. Sin embargo, en el fondo quería tener la lanza aunque no estuviese bien ante los ojos de la tribu, así que le dijo que era un regalo perfecto. Él se ofreció en ayudarla para que practicara.
la prota no sabía por qué su pecho estaba latiendo tan fuertemente, quizás sea porque recibió un regalo inesperado. En un cambio de escena vemos la ceremonia del matrimonio. El líder de la tribu estaba conmovido por la situación, la prota en cambio estaba feliz porque estaba deleitándose de todos los platillos, mientras que On la miraba comer como puerca y estaba encantado con ella, le parecía de lo más linda. Bueno, luego ella le ofrece comida a Eon, pero a él no le interesaba comer, con solo verla a ella deleitarse estaba feliz. Había un platillo en especial que solo podían comer los novios, entonces Morkin estaba envidiada por la situación, por lo tanto deseaba que llegara el día de su boda solo para comer ese plato delicioso. Aparte de eso, cuando llega la primera noche de la ceremonia de boda las personas se la pasan comiendo comida re deliciosa. Entonces Eon dijo que lo esperaba con ansias, o sea, él dijo eso solo porque ella quería, pues debía hacer lo que fuera por mantenerla feliz. En eso la waifu dijo que quería que su primera noche de boda se reproduzca sin parar, durante un mes sin descanso, aunque pensaba que era difícil, pero ese pibe estaba embobado, así que haría lo que ella le pidiera. Al día siguiente Eon estaba como un loco buscando a la waifu, gritaba por doquier, Morkin se estaba volviendo loco sin su presencia, el líder de la tribu estaba preocupado por la situación ya que Eon estaba poniendo todo patas arriba en tan solo unos pocos días de su llegada. Pero para él el problema más grande era que ese pibe se estaba ganando el corazón de la waifu y ella poco a poco se iba acercando más a Eon, por eso el padre de Morkin tenía un plan para separarlos. Ese plan era hacer que Morkin se acercara a otro pibe, para así mantenerla lejos de Eon, por eso le encomendó una tarea de buscar yerbas cerca de la playa por detrás de la isla para un viejo anciano que supuestamente estaba muy enfermo. Mientras tanto Eon estaba desesperado porque estuvo buscando a Morkin por todos lados y nada que la piba aparecía. Cuando por fin dio con ella ve que ella estaba al lado de otro pibe, desde su perspectiva los veía muy cariñosos cuando la realidad era que ellos estaban hablando normal como amigos que irían juntos a buscar yerbas, pero claro, la obsesión que tenía Eon por la prota era demasiado. Por lo que decidió esconderse para seguirlos sin que ella notara su presencia. Bueno, la prota iba con ese otro chico hablando de lo más normal. Ella le decía que el tiempo estaba pasando muy rápido, que ni siquiera ella creía que ya tuviese 20 años. Obvio, ese pibe al verla bien se da cuenta de que los años a Morkin le habían asentado muy bien. Era una piba súper bonita y chévere. Por supuesto que él en el fondo con su instinto de hombre quería saber si ella gustaba un poco de él. La broma es que la waifu no hablaba de su vida personal ni de ningún gusto en particular hacia él, solo pensaba en comer todo el tiempo. Bueno, en eso la prota se le vino un pensamiento sobre On y su futuro matrimonio, obvio que On estaba observándola. De pronto ese pibe amigo de la prota le sale con un tema de la nada, diciéndole que conocía a alguien que gustaba de ella, y la prota dijo que... Entonces empezó a recordar que a ella le gustaba mucho anteriormente el hermano del pibe con el que estaba allí en la playa porque era un tipo maduro, que cubría sus futuras fantasías. Sin embargo ya estaba comprometido con alguien más porque era mucho mayor que ella. Así que ese fue el pibe que se casó hace pocos días. Entonces la prota comenzó a hablar de nuevo con su amigo y lo que les voy a contar a continuación es lo que en su mente estaba interpretando de la situación Eon, puesto que según su obsesión ese otro pibe se mostraba interesado en ella, pero trataba de ser cauteloso con sus palabras. En eso fue a agarrarle la cara a la waifu para decirle algo un poco más íntimo y obvio que Eon estaba mirando desde lejos y cuando vio ese acercamiento ya se moría. Así que se fue contra ellos a lo loco diciéndole que se detenga a lo que parecía ser un posible beso, y agarró una piedra gigante para intimidar a ese pibe, le estaba exigiendo que se alejara de ella. Lo que pasó en realidad es que los dos conversaban y de pronto una hoja le cayó en el cabello a la prota, su amigo se iba a acercar para quitárselo y así fue como salió de loco Eon con una piedra gigante, puesto que había malinterpretado todo. Imagínense que el otro pibe estaba que se hacía caca los pantalones. Ellos en su tribu generalmente son muy pacíficos, pero Eon tiene otra cultura, todo lo resuelve a la fuerza. Morkin sabía que Eon no iba a dar el brazo a torcer, nada de lo que le dijeran en ese momento iba a funcionar, por lo tanto prefirió agarrar a su amigo y alejarse de Eon. Al llegar a cierto punto de la montaña para alejarse de ese pibe estaban reagotados, así que decidieron parar un momento. La prota estaba muy triste porque esa conducta tan agresiva del pibe la tenía mal. Es que de pana que ese men es demasiado salvaje, en cierta parte es entendible que ella le tenga miedo y su familia igual. Aunque en el fondo ella entiende a Eon ya que lo notó muy lastimado, por eso le tiene un poco de compasión ante su accionar. Además ella después de haberlo visto como Dios lo trajo al mundo le comenzó a atraer, así que cuando lo vuelva a ver le va a explicar que todo fue un malentendido.
Después de eso la prota y su amigo decidieron huir de allí para esconderse mientras a Eon se le pasaba la locura. Fue así que en su intento loco por no ser vistos quedaron atrapados en un hueco en medio de la nada. La prota estaba esperanzada de que al ver que no llegaban a casa los iban a buscar, pero para su mala suerte no fue así. Pasaron las horas, cayó la noche y aún seguían sin poder salir de ese agujero. Mientras tanto en la aldea estaban haciendo una fiesta porque Morkin y el pibe no habían regresado, imaginándose que entre ambos había pasado algo más que amistad, cuando la realidad era que la prota estaba desesperada por salir de esa broma, así que ella decidió hacer algo, no pensaba quedarse de brazos cruzados. Trataba de escalar ese agujero sin tener resultados favorables, al contrario lo único que logró fue caerse y rasparse las rodillas. Ese pibe le decía que tenía que calmarse ya que no podía seguir haciendo cosas sin antes razonar sabiamente. Por lo tanto tenía que, sí o sí, guardar la calma. Aparte de eso le dijo que ella había cambiado demasiado, que no era la misma que antes, cosa que también en su momento se lo dijo Eon, por lo tanto ella estaba preocupada de no gustarle a nadie por haber cambiado. Bueno, la cuestión es que ese pibe estaba loco por la nueva versión de la waifu, así que sin pensarlo dos veces le pidió allí matrimonio. Ella le dijo que porque le decía eso cuando entre los dos siempre ha existido una bonita amistad. Pero él le decía que ella estaba actuando raro gracias a la llegada del salvaje, por lo tanto él no iba a permitir que ella se casara con ese otro hombre, por eso la agarró fuertemente por las manos, cuestión que ponía nerviosa a la prota, además que le dolía eso que estaba haciendo ese pibe. Para su buena suerte estaba Eon cerca de ese agujero escuchando la conversación. La prota le estaba gritando que la soltara porque el muy pasado intentaba besarla, ella obviamente que no quería nada con él. De pronto recordó que tenía cerca una lanza y con eso lo logró desapartar, si no quién sabe qué hubiese sucedido allí. Bueno, así ella logró salir con ayuda de su lanza regalada por Eon, pero al salir no ve a nadie y estaba segura de que Eon estuvo hace poco allí, le extraña que no fue a rescatarla. Días después Morkin estaba en casa y su padre llegó junto a su hermano para darle un regalo a la waifu pues estaba de cumpleaños. En eso entre ambos boludos dicen que quizás su plan tuvo éxito, entonces estaban a la espera de que ella abriera la cajita roja de regalo. De pronto el líder de la tribu ve que el amigo de la prota va corriendo pero para alejarse de su casa, entonces ese fulano plan no salió nada bien. La prota, a pesar de que era su cumpleaños, estaba triste puesto que habían pasado 2 semanas desde que estuvo en aquel agujero y nada que Eon aparecía. Ella en el fondo ya lo había empezado a querer por su forma de ser, entonces la prota se siente culpable por haber hecho que él malinterpretara la situación. En eso otro miembro de la aldea llegó como loco buscando al líder, diciendo que algo grave estaba pasando en las orillas de la isla, así que todos salieron corriendo hacia allá. Cuando llegaron al puerto vieron un barco gigante, el líder comenzó a decir que los bárbaros revelaron su verdadera naturaleza. O sea, se refiere a que ellos han traído a las tropas para invadirlos y el líder de la embarcación era Eon. La prota quedó sorprendida al ver que él estaba allí. La cuestión es que todo fue una sorpresa porque en realidad nadie quería invadir a nadie. Ese grandote barco de una supuesta embarcación era el regalo de cumpleaños que Eon estuvo preparando desde hace semanas para su amor Morkin. O sea que por eso él no fue a ver a la waifu en 2 semanas. No era que estaba molesto ni decepcionado, al contrario estaba haciendo algo para demostrarle su amor puro y sincero hacia la prota. Mientras tanto todos admiraban la belleza de barco que era eso, o sea, era más gigante que 2 casas juntas. Morkin estaba tan feliz que delante de todos se lanzó a los brazos de ese hombre. Por supuesto que el pibe estaba muy contento y le dijo que fueran a dar una vuelta en el mar en su nueva nave gigante, que iban a regresar antes de que oscureciera, y aunque el líder trató de oponerse igual ella se fue en brazos de su hombre. La prota se fue de aventurera, pero tenía mucho miedo, nunca antes lo había hecho, pero ajá, todo tiene su primera vez. Eon le recomendaba ver el hermoso paisaje que podía apreciar desde lo lejos de la isla. El pibe estaba dándole una excursión por todos los lugares hermosos del océano. Ella estaba fascinada al tener a ese hombre tan maravilloso al lado, aunque a veces un poco loco, pero igual estaba encantada con él. De pronto Eon, en medio de la charla, la miró y le dijo feliz cumpleaños Morkin con una voz dulce y encantadora. Ella se acercó para darle un beso, pero su momento romántico fue interrumpido por un tiburón gigante que gracias a las habilidades de ese hombre pudo sacarlo del barco en menos de un segundo. Al mirar a su alrededor se dieron cuenta de que estaban rodeados de tiburones. Entonces comenzaron a saltar al barco y claro, él sacó sus poderes para acabar con ellos. El detonante de todo fue cuando mordieron el vestido de la waifu. Allí se volvió loco ese pibe y acabó con esos monstruos marítimos. A pesar de que Eon era fuerte, quedaba todavía un tiburón, entonces la prota se la quiso dar de valiente y fue a darle con su lanza.
o sea que ella se volvió valiente igual que él y así fue como se concretó el tan anhelado beso entre ambos por primera vez. Y bueno, esta historia de amor tiene buena pinta de un final feliz, pero si quieres ver qué pasa después de todo con Eon y Morkin, déjame saberlo en los comentarios, que con 307.000 likes sabremos más de esta historia. Los quiero mucho y no se dejen yaquear, no lo recomiendo.